Hola y muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va Desnudo, el streaming el streaming de Rey va Desnudo en vivo y con todo. Perdón, es que estoy viendo tres pantallas a la vez y a veces pues no me da la vida para todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya hay algunas personas aquí y esperen que se irán sumando más al paso del tiempo. Muchas gracias a todo el apoyo que nos han dado. Como habrán visto ya al principio hay algunos cambios, hay como un logotipo nuevo, hay como colores nuevos, hay una nueva imagen del canal, del canal en general que vamos a estar teniendo, a estar promoviendo, a estar echando a andar en estos días, nuevas formas de comunicación. Todo esto, como lo explicaba yo en el video de este martes, con el objeto de tener más espectadores, de llegar a más gente, y no por mi gloria personal, que es poca y además me interesa bastante poco, ¿no? Sino por las ideas, por el pensamiento. Y yo sigo creyendo que el problema que estamos viviendo en este momento con el desprecio al conocimiento, el desprecio a la ciencia, el desprecio a la libertad misma, el desprecio a los valores que de alguna manera nos hacen una sociedad más digna de vivir que las anteriores que tuvimos, es peligroso. Y es peligroso por algo que ya he dicho en otros casos, porque no creo que el progreso sea algo garantizado, ni es algo que vaya a permanecer. Y cuidado, por progreso no quiero decir el conocimiento, sino lo que hacemos con él. No solamente el progreso material, que tanto desprecian aquellos que se benefician del progreso material en un acto absolutamente de disonancia cognitiva espectacular y asombroso, sino que se desprecia también el avance de las sociedades, de la tolerancia, de la inclusividad, de la pluralidad, de las ideas distintas, ¿no? Hemos estado asistiendo a actos de intolerancia y de polarización que alarman mucho, y yo creo que el mensaje que damos es de no hagan eso, y tratamos de dar razones por las que no se debe hacer eso, y esa es la razón de ser de esto, y esa es la razón de ser por la que creo que debería poder llegar a más de 3,000 personas este streaming, por poner un ejemplo, o de 5, 6, 7,000 personas cada uno de los vídeos que hacemos todos los martes. Es decir, hay gente a la que le puede interesar esto. Hombre, no voy definitivamente a tener los millones de espectadores que tienen otros, pero tampoco es la idea. Es como, mi ejemplo siempre es Danielle Nicole, esta magnífica, brillante bajista y cantante y compositora de blues, que le preguntaban cuando la nominaron para un Grammy, ahora sí ya vas a tener éxito. Y yo no voy a tener éxito al nivel al que tú lo estás mencionando nunca. Si lo quisiera tener, no estaría haciendo blues. Es decir, si yo quisiera tener ese éxito, estaría haciendo otro tipo de videos con otro tipo de actitud. Y ya saben, esa onda que a mí no me gusta para nada de los youtubers más exitosos. Amiguitos, hoy vamos a hablar de Nicaragua. Nicaragua, país centroamericano que ustedes van a descubrir que tuvo una revolución. Y esa revolución fue un fracaso espectacular. Que lo puedo hacer, afortunadamente, gracias a mi tiempo en el teatro, pero que me siento más ridículo que si tuviera que bailar en tutú frente a los 100 tipos más burlones de mi bachillerato, o de mi secundaria, o de mi primaria. No es eso, pero es que las ideas se tienen que difundir, las ideas merecen difundirse, y la mayoría de las que cuento yo tampoco son del todo mías, son ideas que son parte de una cosmovisión en la que participan muchísimas personas. Bueno, voy a responder algunas preguntas para luego entrar a el correo electrónico, porque hoy tengo varios temas que quiero tocar y no pienso perder demasiado el tiempo, eso digo siempre. Esta me gustó, sí, entrando y dando con machete, ¿no? Pero miren, dice Héctor Fernández, no cree, vamos a ver si lo podemos poner en... ¿No cree que dado el grave problema que tenemos con el cambio climático se debería prohibir la importación de aquellos productos que puedan ser producidos en el país de consumo? No. Pero es que prohibir es lo primero que se nos ocurre, y me encanta porque es muy de la izquierda esto. La derecha no se queda atrás, pero últimamente la izquierda todo lo resuelve prohibiendo. A ver, yo puedo
comprar algo que se produce con un gasto energético mínimo gracias a las economías de escala, que se fabrica en Pakistán y que va a tener menos huella de carbono si lo compro y lo traigo en avión de Pakistán a que si lo trato de fabricar en mi propio país. ¿Debería prohibir su ingreso? Pues no, sería bobo. Eso solamente pensando en términos de contaminación y de cambio climático, pero hay una serie de factores adicionales que deben tenerse en cuenta en estos casos. Precisamente acaba de sacar un video sobre el tema Bill Gates, donde explica el problema. Mira, va a ser más cara la energía verde que la energía fósil actual. El problema es que si es 3,5 veces más cara, nadie la va a querer utilizar. ¿Por qué? Porque además de las consideraciones ecológicas, hay consideraciones de carácter económico. Y el ejemplo que daba él es el del combustible para aviones jet. Combustible para aviones cuesta el triple si lo haces de biocombustible que si lo sacas de fósiles. El trabajo es conseguir que esa prima verde que se llama, ese excedente de precio, se recorte tanto que los propios transportistas, los propios distribuidores, etcétera, digan, vale, eso sí estoy dispuesto a pagarlo para ayudar al cambio climático, para combatir el cambio climático. Pero si me pides que pague el triple, no me va a funcionar porque no me va a funcionar el resto del negocio, porque los márgenes con los que trabajo son tales, etcétera. Entonces, esto de prohibir, y que es una forma finalmente de proteccionismo, al final ni ayuda al que va a producir, ni ayuda al que les vas a dejar de comprar. Porque además generas un problema, obviamente, en el lugar donde se está produciendo esto. ¿Y por qué se está produciendo allí? ¿Por qué alguien muy malvado decidió? No, porque las condiciones, las materias primas, las condiciones incluso laborales, que luego tenemos que pelear porque haya mejores condiciones laborales en los países donde se producen muchos productos que utilizamos, porque las condiciones de proveedores, la cercanía, la facilidad de acceso a ciertas materias primas, etcétera, etcétera, hace que resulte más rentable, y no solamente en lo económico, sino muchas veces también en lo ecológico. Entonces, no es suficiente. David Triviño, ay, hijo mío. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué respondes a los que dicen que izquierda es igual a burocracia, colectivismo y estatismo? Que vean lo que hace la derecha. Primero, lo de colectivismo es una forma de decir comunismo, que todo sea la colectividad y nadie pueda ser individual y no puedes tener tus sábanas de un color distinto que los demás. Este tipo de creencias ridículas que gente como Gloria Álvarez tienen respecto de la izquierda, por un lado, eso es falso. Por otro lado, burocracia, no ha habido burocracia más detallista que la nazi. Gracias a ella pudimos seguir detalladamente todos los crímenes que cometieron. Y estatismo. No hay estatismo más fuerte que el de las grandes dictaduras tipo la nazi y la fascista, y actualmente la China, y no es de izquierda la China, no, por favor, nadie vaya, es que en China son socialistas, no, un país ultracapitalista, ultraneoliberal, pero con un control autoritario de la población por parte del Estado. Entonces, quien dice eso es porque se aprendió el eslogan y lo repite sin poderlo sustentar. Más bien yo le diría, a ver, susténtalo. Dime cuál es el nivel de burocracia, estatismo y colectivismo que hay en Dinamarca, o en Suecia, o en Nueva Zelanda, o en Canadá, o en España hoy mismo, ¿no? Todos ellos países gobernados por partidos socialistas. Una persona sin preparación científica profesional, ¿de qué manera puede hacer un changarrito de ciencia? ¿Cómo se puede vender la ciencia como un producto? Pues yo no vendería la ciencia como un producto. Pero hay gente que está empeñada en ello, hay gente que está empeñada en ser divulgador profesional y vivir de esto. Yo creo que se puede si te asesoras bien, sobre todo el punto clave. Yo no soy científico, pero durante toda mi vida lo que me he dedicado es a conocer científicos, a tratar con científicos y a preguntarles a los científicos, oye, ¿estoy bien en esto? Oye, voy a decir esto en mi programa de radio, voy a decir esto en un artículo, ¿estoy metiendo la pata o no? Entonces yo creo que esa es la clave. Tú has dicho que no hay partidos políticos rescatables o decentes en México. No los hay. ¿Será necesaria una segunda revolución mexicana? No. O sea, que lo quieres empeorar todo. O sea, no solo tenemos los asesinatos de la delincuencia, el narcotráfico y la barbarie de un país militarizado donde el ejército está actuando impunemente en contra de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo por los casos de violaciones, se están multiplicando, sino que además quieres un enfrentamiento armado.
partido político no se construye con una revolución. Un partido político se construye cuando ciudadanos conscientes de que necesitan un país mejor y que no se trata de que ellos se pongan forzosamente al frente, se reúnen en una organización transversal con reivindicaciones claras y que pueden elegir a un líder del que pueden deshacerse en el momento que quieran. Eso es un partido que podría funcionar y que en México podría llevar a cabo políticas, podría impulsar y en última instancia llevar a cabo políticas que vayan revirtiendo las atrocidades pripanista-perredista-morenistas. Pero lo malo es que todos los partidos políticos están armados alrededor de un caudillo. Sale un caudillo, y hace su partido y les reparte a sus amigos puestos y luego pues, convence a la gente que vote por ellos. Y eso en México, en España se ha consagrado el partido sin militantes. Esto es maravilloso. Podemos es un partido que no tiene militantes, tiene inscritos, que es como un club como un club de pádel o de golf, donde está inscrito un montón de gente que luego el 30 o 40% de ellos vota en unas supuestas primarias, pero no van ni votan, sino que tienen un teléfono móvil y su teléfono móvil está registrado, pues lo registró la dirigencia, porque es un partido con dirigencia y sin militancia, y entonces su teléfono móvil es válido. Entonces con el teléfono móvil votan y entonces ganan las elecciones primarias al menos dentro del partido, siempre los candidatos oficiales. ¿Quién valida que todos esos teléfonos móviles sean de personas reales? Eso son tonterías. Así no se hacen partidos. Los partidos se hacen con gente dispuesta a luchar por obtener reivindicaciones, por hacer realidad ideales. Y luego en esto han funcionado mucho más a veces movimientos como la Asamblea de Barrios, que logró que muchos mexicanos obtuvieran sus viviendas en propiedad después del terremoto del 85. Te recomiendo que leas por ahí mi libro de Todos Somos Superbarrio, donde se cuenta esta historia, pero a la larga se pudrió, a la larga los políticos tipo Javier Hidalgo se apoderaron del asunto y la gente medianamente decente como Marco Rascón acabaron poniendo un restaurante de pescado, trabajando en pescadero, porque los políticos honestos generalmente no tienen mucho a dónde irse para después de que los ahorcan en sus propios grupos, partidos y movimientos, ¿no? Que hagas un vídeo explicando el populismo. ¿Cómo no? Mira, buscas Schwartz populismo en la barra de búsqueda de YouTube y tienes un bonito vídeo mío que se llama Populismo para principiantes. Fíjate, yo sabía, porque yo soy profeta, entonces yo sabía que lo ibas a preguntar, entonces 2 o 3 o 4 años antes hice ese vídeo para este momento donde me dices, haz este vídeo. No, ya lo hice. ¿Hay algún libro que me recomendaría para aprender mejor sobre lógica y falacias? Pues no, estoy escribiendo uno, pero no, hay muchos. A ver, no, lo que pasa es que estoy diciendo no conozco uno en concreto, pero hay muchos libros donde se explica con mucha claridad la lógica argumental, las falacias, no son tanto las falacias formales como las falacias argumentales. Sí, las falacias formales son los errores en los silogismos, las falacias argumentales son los errores en la argumentación. El hombre de paja, el ataque ad hominem, el recurso a la autoridad, etcétera, etcétera, son argumentos falaces. Pero hay muchos que además están repasando los sesgos cognitivos, que son la otra parte que nos ayuda a que pensemos tremendamente mal. ¿Por qué el PP y Ciudadanos no son socialdemócratas? Pues son liberalotes, y liberalotes en el sentido económico y conservadores. El PP es más conservador en lo social, el Ciudadanos se quiso fingir liberal en lo social, aunque conservador en lo fiscal y económico al principio. Eso era lo que hacía posible la idea de que el PSOE pactara con Ciudadanos un gobierno o una serie de medidas, porque el Ciudadanos afirmaba tener una visión liberal social que coincide con la visión social del Partido Socialista, pero no, resultó que eran igual de conservadores, igual de conservadores que el PP. Antonella Ventura, ¿por qué también hay muchos malentendidos sobre el populismo y que hay que tener claro los límites del término? Por ejemplo, la derecha llama populista casi cualquier proyecto político progresista. Bueno, sí, porque ese es su estilo. El populismo es una herramienta, y en el vídeo de Populismo para principiantes lo explico con mucha claridad. El populismo es una herramienta que utiliza técnicas de comunicación
para exacerbar las emociones en el público, para acudir a lo emocional en el elector, en el asistente del mitin, etcétera, etcétera, y para no verse constreñido por los hechos reales, por la razón, por la realidad, y hoy vamos a hablar, hay muchos casos donde podemos hablar de cómo el populismo ha simplificado brutalmente, lo hacíamos la semana pasada con las puertas giratorias, simplifica brutalmente la realidad para ofrecer soluciones fáciles, muy agradables, y le dice a la gente siempre lo que quiere oír. Es lo que antes se llamaba demagogia. Decirle a la gente lo que quiere oír. Yo recuerdo siempre al presidente de Asturias, al anterior presidente de Asturias, Javier Fernández, cuando decía él que nuestra obligación como socialistas es decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. El populista, su obligación para alcanzar el poder es decirle a la gente lo que quiere oír y polarizar y crear emociones encontradas tipo dos barras de fútbol, dos grupos de fans de fútbol, donde la razón, si tú te paras en medio de dos grupos populistas de dos partidos diferentes o de izquierda y derecha diferentes que se están enfrentando, dices tú, no, mira, te voy a explicar, no fuera de juego porque según las reglas los dos te matan. Y es un poco lo que les está pasando a los socialdemócratas. Populistas de uno y otro lado están luchando en un terreno de emocionalidades y de construcción de narrativas, para ponerlo en palabras de la Clau, que pasan por alto muchísimas cosas fundamentales de lo que no se puede hacer, pues no se atreven a decirle a la gente lo que no se puede hacer. Hay populismo de derecha, Donald Trump es populista de derecha, Orbán es un populista de derecha, los hermanos Kaczynski uno de ellos ya murió, son populistas de derecha, Erdogan es un populista de derecha. Entonces, el populismo es una herramienta, y la herramienta la usa la izquierda, la derecha, y la utilizan quienes no tienen ninguna ideología, como es el caso en México de Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente les da igual y dicen lo que sea, mienten con absoluta facilidad, simplifican, crean enemigos a los cuales les echan la culpa de absolutamente todos, y en ese sentido es tan populista el fascismo, que culpa a los judíos de todo lo que pasaba, que el racismo estadounidense, que culpa a los latinos, a los inmigrantes de todo lo que pasó, que el populismo de ultraderecha de Vox en España, que le echa la culpa ya no solo a los inmigrantes, sino a los menores no acompañados, porque son los que menos se pueden defender. Entonces, si se entiende que el populismo es una herramienta que puede usar cualquiera y que es una herramienta en sí perversa y tóxica, porque todo el mundo miente y todo el mundo exagera en política, pero de hacer eso, de mentir y exagerar de cuando en cuando, a usarlo como única herramienta, pues hay que tener, es lo que diferencia a un populista de quien no lo es. ¿Qué piensa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Es tan inútil, sesgado y poco serio como dicen? No es tan inútil, pero desafortunadamente es una institución de carácter político. Y como institución de carácter político, quienes se sientan allí son quienes hacen su política mejor, y desafortunada y desgraciadamente está Arabia Saudita sentada allí, y está Irán sentado allí, me parece, en las últimas elecciones, y evidentemente es lamentable. Todavía tiene utilidad en ciertos espacios, pero en otros espacios no tiene ninguna. Ojalá y fuera posible tener una organización de derechos humanos internacional de países, pero precisamente para que funcionara, pero precisamente no puede funcionar porque son países las que la mueven, y entonces entran cuestiones que al populista le cuesta mucho trabajo entender. El ejemplo clásico es Arabia Saudita. Arabia Saudita es un grano, no Arabia Saudita como país ni su gente, por favor. El gobierno, la monarquía de Arabia Saudita es un grano en el sitio más doloroso de la humanidad. Pero son poderosos y tienen petróleo. Entonces, financian a los terroristas palestinos en Israel, a los shahids. Si tú vas y te haces volar, hace tiempo que esto ya no pasa, pero si tú te ibas a hacer volar con un cinturón de explosivos a la mitad de un montón de israelíes, hubiera o no niños, tu familia iba a recibir una cantidad mensual durante muchísimo tiempo, pagada por la Casa Saud.
por supuesto, los derechos humanos en Arabia Saudita no existen, las mujeres no los tienen, y hay casos como el de Raif Badawi, del cual yo he hablado muchísimo, porque lleva ya 7, 8 años Raif Badawi encerrado en los calabozos de la Casa Saud por hereje, por no creer en el Islam, por ser un libre pensador y por proponer la libertad de expresión en el reino saudita. ¿Qué más hacen? Han financiado imbéciles por todo el mundo, han financiado todo tipo de atrocidades, han hecho cosas tan aterradoras como el asesinato de Khashoggi a cargo del heredero al trono, a la corona saudí. Pero hay que llevarse con ellos. Hay que llevarse con ellos porque son poderosos, porque te pueden hacer mucho daño si los enfrentas directamente. Y al mismo tiempo te compran cosas que tienes que vender y te venden cosas que tienes que comprar. Y no hay mucha oportunidad de que otros te compren esas cosas y que otros te vendan esas cosas, sobre todo el petróleo. Entonces, el poder que tiene Arabia Saudita y el poder económico y el poder político y social que se deriva de ello hace que los países tengan relaciones con Arabia Saudita y sea muy fácil atacarlos y sea muy fácil señalarlos con dedo flamígero y decir, es que tú le has vendido corbetas a Arabia Saudita. Pues sí, y quizás no deberíamos, ojalá en un mundo mejor no se haría, pero tengo que hacerlo. Pasó en España. Cuando se trataba de no venderle armas a Arabia Saudita, el alcalde de Granada, que es de Podemos, uno de los fundadores de Podemos, el Kichi, que además es uno de los personajes más folclóricos del partido o lo que sea ese, dijo él, yo no puedo ponerme en contra de la venta de corbetas a Arabia Saudita. Bueno, muchos en Podemos se engallaron, esponjaron las plumas y dijeron vamos a matar al Kichi. ¿Y por qué? Sí, porque me deja sin trabajo a tanta gente en los astilleros de Granada. Y yo necesito que esa gente trabaje. Necesito que esa gente le dé de comer a su familia. ¿Por qué? Porque el purismo político está muy bien cuando tienes la barriga llena. En otras ocasiones no es tan fácil. Y todo lo que se pueda decir de Arabia Saudita es poco. Pero se tienen que llevar con ella a muchos países. ¿Qué más me dicen por aquí? Creo que ya estoy agotando media hora, no puede ser. Muchas gracias a quien dice que va a aportar en Patreon, por cierto, gracias a quienes nos aportan en Patreon, gracias a quienes nos aportan en GoFundMe y en PayPal, que nos está ayudando más o menos a no diré que a salir adelante, pero a no quedar tan atrás. Nuestros números rojos están un poquito menos, son menos números, pero igual de rojos en estos últimos meses. Hay gente que sabe que me los voy a saltar, así que... Bueno, vamos a ver un poco de lo que teníamos en el correo electrónico, porque después viene ya la artillería. Y solo hay dos preguntas en realidad, pero una me interesó mucho. Íñigo de A Coruña, que siempre nos escribe, dice, ¿cree que los partidos políticos, los propios políticos y sus disputas reciben demasiada atención por parte de los medios? ¿No es insano para una democracia que las peleas en el fango, los dimes y diretes y el excesivo personalismo de algunos representantes sean protagonistas día tras día de las noticias de carácter político? ¿No dificulta todo ello los debates sanos sobre cómo queremos ver al país dentro de varias décadas? Yo creo que no, yo creo que al revés. Los debates internos en un partido te dicen hacia dónde se va a mover ese partido. Pongo dos ejemplos muy claros ahora. El Partido Popular ha tenido un enfrentamiento porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el caso de los indultos a los independentistas catalanes, indultos contra los que yo estoy, repito, le pidió al rey que no los firmara. Esto es simplismo populista. La Constitución establece que una ley aprobada por el Congreso tiene que aprobar, el rey la tiene que firmar, es un sello de goma, no es un señor que puede decir, pues no lo firmo y ya porque yo soy el rey. Eso pasaba en el siglo XIX, XVIII, XVII y para atrás.
Ahora no puede hacerlo. Entonces el secretario general del partido le dijo que no hiciera eso y total, que se pelearon muchísimo. Te das cuenta que no lo tienen claro al interior, eso no lo tienen claro al interior del Partido Popular. Por otro lado, las primarias andaluzas del Partido Socialista fueron muy reveladoras porque quienes nunca hemos sido simpatizantes del actual secretario general y presidente de gobierno, pues obviamente estábamos con Susana Díaz y volvimos a perder, pero como somos demócratas perdimos y no estamos gritando que nos robaron las elecciones. Yo creo que el debate interno del PSOE, pero al mismo tiempo el señalamiento de cuidado, el hecho de que hayamos perdido no quiere decir que estamos en contra de la democracia, en contra del partido, en contra de los que ganaron, es un mensaje muy importante para la gente, como lo es el decir yo estoy en contra de los indultos. Me parece que el gobierno ha decidido dar esos indultos, no estoy de acuerdo para nada, pero no considero que sea motivo suficiente como para exigir la dimisión del gobierno. Considero que el debate faltó y que si se hiciera el debate yo por supuesto hablaría en contra de los indultos y me parece grave que el gobierno haga esos indultos, pero no me parece suficientemente grave como para tirar por la borda todo el resto del proyecto socialista en el gobierno español actual. Porque además no voy a dejar de defender al gobierno socialista simple y sencillamente porque no comulgo en las cuestiones internas del partido con el presidente de gobierno, porque soy un demócrata. Creo que revelar este tipo de debates internos a la gente le dice cosas sobre cómo funciona por dentro un partido. Y cómo funciona por dentro un partido te dice cómo va a funcionar un partido en el momento en que tenga el poder. Así que yo creo que no. Propones que hable de Aleister Crowley. Mucha gente quiere que hable de Aleister Crowley, pero creo que toda la gente que quiere que hable de Aleister Crowley es porque ya conoce al personaje que el poser más grande del mundo después de Blavatsky probablemente, pero lo voy a pensar. Y hay una pregunta de Elena Muñoz que tengo que decir que no tengo idea, no pude investigarlo. Creo que la posición que se plantea es exagerada, pero voy a pedir tiempo para poderlo analizar. Y ahora vamos a hablar de esto. Nicaragua. Yo estuve, por razones del mil extrañezas, por mi juventud, por gente con la que me relacioné, etcétera, etcétera, estuve muy cerca de todos los nicaragüenses, sobre todo de los comandantes nicaragüenses que se refugiaron en México y desde México prepararon la toma del poder en Nicaragua. Hace poco tiempo finalmente me enteré de cómo el presidente de Costa Rica le contó al entonces presidente de México, José López Portillo, que la situación de Somoza era insostenible y que Somoza era lo que ya sabía todo el mundo, una bestia impresentable, un asesino, un torturador, un animal sanguinario y brutal que tenía que dejar el poder en Nicaragua porque el baño de sangre que estaba ocasionando era terrible. Y había desde tiempo antes un grupo que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional que buscaba el derrocamiento de Somoza y el establecimiento de una democracia o de un país comunista. Esto siempre estuvo en duda. Obviamente muchos de sus dirigentes eran marxistas clásicos y muchos de ellos fueron entrenados en Cuba y financiados por la Unión Soviética, del mismo modo en que Somoza era financiado y sus torturadores eran financiados por los Estados Unidos. Un detalle que marcó la ruina de Somoza fue su persecución a los jóvenes en el campo nicaragüense. ¿Qué pasaba? Los jóvenes solían irse a la guerrilla, entonces si él encontraba jóvenes que no estaban haciendo nada, podían ser guerrilleros y los reprimía. Y entonces muchos jóvenes decidieron meterse al ejército. Es decir, de que te maten, o de meterte a la guerrilla con la que probablemente no estabas convencido, o de que te reclutaran en el ejército porque es esto te fusilo, pues tú te reclutas en el ejército feliz de la vida. Ante amenazas de fusilamiento uno canta lo que le pongan enfrente, y es legítimo además. Y en este panorama, López Portillo decidió poner toda la carne en el asador y apoyar a muerte al Frente Sandinista. Recuerdan a algunas personas que vivieron estos acontecimientos, que sobre todo el grupo de los 12, que eran los 12 principales comandantes sandinistas, se presentaba con frecuencia en la residencia de Los Pinos, en la residencia donde vivía el presidente, donde vivía y despachaba el presidente de la República, y
los saludaba a los portillos diciendo, ¿y ahora qué necesitan, muchachos? ¿Y ahora qué necesitan? Porque les dio todo. Le dio hasta el triunfo en el concurso de canción de la OTI, de la Organización de Televisión Iberoamericana, a una canción que horrorosa, vamos, y fuera de nivel totalmente, pero que era de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, que era pues, Son tus perjúmenes, mujer, y ganó la OTI, ¿no? Ante la sorpresa de todo el mundo. Y fue extremadamente generoso en armas, en dinero, en viviendas, en todo tipo de apoyos López Portillo para que finalmente cayera el gobierno de Somoza. Yo alguna vez en el Comité de Solidaridad con el pueblo nicaragüense, que fundamentalmente era un comité mexicano dedicado a apoyar al Frente Sandinista, hablando con varios comandantes, yo les decía, oye, pues que estos jóvenes que se están metiendo al ejército son a los que les estás disparando tú en tu guerra revolucionaria por el campo nicaragüense. Estás matando soldaditos que ni siquiera son convencidos representantes del régimen. ¿No sería mejor? Y se me ocurrían a mí, porque yo soy para estos, total, yo escribo ciencia ficción, no lo olvidemos, se me ocurría decirle, mira, ¿por qué no hacen una operación? Juntas a grupos operativos y en una mañana, con ataques focalizados, descabezas al gobierno de Somoza, bazucas y bombas y pum, y matas a 15 y dejas al gobierno totalmente sin cabeza. Que matar a 15 es aterrador, pero es bastante mejor, o bastante menos tremendo que estar matando inocentes. Por lo menos esos 15, bueno, puedes aducir que tenían cierta culpa, pero matar a inocentes no. Pues no me parece, a mí no me parece ningún asesinato, pero pues a proponer soluciones mejores, pues se me ocurría esa como escritor de ciencia ficción y no como estratega militar, que nunca he sido. Y a mí me explicaban entonces, no, Mauricio, mira, vos me entiendes, esa me la decían mucho. Es que la labor política que se hace mientras se está combatiendo en el campo, la labor política es muy importante, pero cada día está muriendo gente. La labor política le estás poniendo un precio en vidas que a mí me parece alto. Todo precio en vidas es alto. No, es que tú no entiendes, porque tenemos que hacer conciencia. Yo sí, pero la conciencia la estás haciendo matando gente. Yo era muy necio con eso. Total que no les resulté nada simpático. Sin embargo, cuando cayó Somoza y se regresaron en un día todos los... Yo me acuerdo, yo estaba en la noche que cayó Somoza, estábamos en el Comité Mexicano de Solidaridad con el pueblo nicaragüense, y yo me sorprendí que los comandantes tenían las pistolas juntos, es decir, andaban armados por México. Esto era extrañísimo, porque en México existe el derecho a la posesión de armas, pero no a la portación. Entonces estos tenían permiso de portación de armas. Así los trataba el gobierno de López Portillo. Y finalmente triunfaron, y esa noche estaban celebrando, y al día siguiente empezaron a subirse a los aviones e irse a la Nicaragua liberada, a la Nicaragua sandinista, a la Nicaragua que primero fue un proyecto comunista y poco a poco fue deviniendo en la necesidad de imponer una democracia. Pasaron dos cosas. Este señor que tengo aquí junto, ensuciándome el ambiente, Daniel Ortega, se vio tan forzado por la situación. Estados Unidos pagó contra revoluciones, hizo el proyecto Irán-Contras para vender armas por drogas. Reagan en ese sentido hizo atrocidades increíbles para combatir al gobierno nicaragüense. ¿Por qué? Bueno, porque sentía que era una punta de lanza de la Unión Soviética en América Latina en la Guerra Fría, y una punta de lanza muy cerca de México, es decir, muy cerca de la frontera norte. Fue cuando Ronald Reagan expidió la teoría del dominó. Si caía Honduras, si caería Nicaragua, caería Honduras, caería Costa Rica, caería Guatemala, caería México, y de pronto la Unión Soviética llegaría a la frontera sur de los Estados Unidos. Como todas las guerras no tienen lógica y se basan en los miedos y en las preocupaciones, en la Guerra Fría el miedo a que pasara esto era enorme y alimentó muchísimos conflictos. Conflictos que tenían un origen legítimo por su lado, esto siempre lo he explicado. Lo que hacía Somoza en Nicaragua era absolutamente inaceptable, pero los Estados Unidos lo apoyaban para detener a los soviéticos, y los que luchaban contra Somoza lo hacían por salvar a gente de Nicaragua de las atrocidades de Somoza, pero los apoyaba la Unión Soviética porque tenía intereses en la Guerra Fría. Entonces, ambas potencias utilizaban los conflictos regionales o locales para tratar de avanzar ficha en la Guerra Fría. Bueno,
Entonces, los primeros años de la revolución fueron aterradores y también fueron ejemplo de gente de una nobleza increíble. Yo recuerdo a la hija de una amiga nuestra que abandonó todo, abandonó sus estudios, abandonó todo para irse a las brigadas de alfabetización en Nicaragua. Y andaba descalza porque le parecía que era mucho tener zapatos. Es decir, es un idealismo que puede encontrarse criticable por ingenuo, por absurdo, porque incluso derrota tus propias intenciones. Hombre, caminar con zapatos llegarás más rápido a alfabetizar a más gente. Pero era ese tipo de idealismo que muchísimas personas tuvieron y participaron en las brigadas de alfabetización y en las brigadas de vacunación y participaron en los intentos de organización de un país mejor. Al final, los problemas internos de la revolución obligaron a que se hicieran unas elecciones que perdió Daniel Ortega contra Violeta Chamorro. Y los grandes comandantes, aquellos que yo había visto, que me habían explicado cómo había que tener conciencia política, se escrituraron todos los bienes somocistas y casas y terrenos y se convirtieron de un día para otro en lo que se llamó la piñata sandinista, en terratenientes, en poderosísimas élites aristocráticas y plutocráticas en Nicaragua. Y uno los veía y decía, no es normal. ¿Cómo es posible que esta gente haya perdido los principios tan rápido? Bueno, pasan los años y Daniel Ortega vuelve y vuelve y vuelve a la presidencia y cada vez se vuelve más un tirano al estilo de Somoza, hasta que actualmente, en este momento, por lo que me han dicho además, porque han estado en contacto conmigo algunos nicaragüenses que me están pasando datos de atrocidades, de torturas, de una casa en la que los orteguistas quemaron con gente adentro, con la familia, incluidos niños, etcétera. Cosas que además trata uno más o menos de cotejar para que no le cuelen tampoco historias de propaganda, porque en una guerra, en un enfrentamiento así, pues siempre hay propaganda y siempre hay mentira. Pero las historias se multiplican demasiado, de horror, de brutalidad, de derramamiento de sangre, de torturas, del uso de la violación como arma de guerra, que es una de las cosas más bajunas, más brutales, y que sin embargo, desafortunadamente, se sigue usando como arma de guerra. Y estamos en este momento en una situación en la que el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aquellos hombres y mujeres que pretendían un país mejor con gente libre, feliz y próspera, es hoy una bestia peor que el tirano al que logró derrocar, para júbilo de todos. No tenía por qué ser comunista para decirle que bueno que esa bestia mala ha salido de Nicaragua y ojalá ahí Nicaragua ahora pueda construir algo mejor. No el paraíso en la tierra, pero algo mejor. Y en algún momento lo empezó a estar mejor, pero hoy está peor que nunca, y me parece terriblemente lamentable, me parece terriblemente entristecedor, y envío toda mi solidaridad a todos los nicaragüenses, por supuesto. Pero lo que ayer me derrotó por completo fue que Argentina y México, que creen, supongo algunos, que son gobiernos de izquierda, cosa que yo dudo enormemente. Bueno, en el caso de México he demostrado que no lo es, que López Obrador no es un hombre de izquierda. Se abstuvieron de una declaración de condena de la Organización de los Estados Americanos contra Ortega y su brutalidad asesina, criminal, bestial y sanguinaria en Nicaragua. Y el pretexto que dieron es la no intervención. Mira, la no intervención es un valor, pero no siempre. La no intervención también es una forma de cobardía y la no intervención también es una forma de entregar a inocentes al matadero. Cuando el Reino Unido y Francia reclamaron la no intervención en los asuntos españoles, porque un grupo de militares habían levantado intentando un golpe de Estado contra una república legítimamente constituida, democráticamente sólida, no estaban respetando el derecho de los españoles a autodeterminarse. Estaban entregando España al fascismo. Cuando tú les dices a los torturados, a los asesinados y a los violados que ellos tienen que resolver sus propios problemas, y estás seguro, porque hubo un comunicado, Argentina, España, salió esta mañana, me lo mandaron hoy o ayer, y están seguros de que los propios nicaragüenses, sin intervención de nadie, resolverán sus problemas.
Lo que estás diciendo es que quienes ya han sido asesinados, las mujeres que ya han sido violadas, quienes han sido torturados, van a resolver sus problemas. Ese acto de no intervención es aterrador. Y a mí yo siempre recordaré que Lázaro Cárdenas, presidente de México, decidió que él sí intervenía en España porque había un régimen consolidado, democrático, legal y legítimo, y había que apoyarlo en contra de las fuerzas fascistas, de la violencia militar y de la antidemocracia. Y por eso México ayudó a España y por eso México se llenó también de refugiados españoles que fueron mis profesores, muchas gracias, y cosas así. La no intervención en Nicaragua es entregar al pueblo nicaragüense a las garras de una bestia que ha perdido todo respeto a los principios, a los valores, a la vida humana y que ha perdido toda empatía con el dolor humano. Así que, vergonzoso. Dicho lo cual, vamos a cambiar de tema porque esto me pone mal, pero me voy a poner un poco peor. No, vamos a ver un segundo. Vamos a ver un poquito del chat. A ver. ¿Qué tan viable es un estadio binacional tipo Bélgica-Bosnia para el asunto de Israel-Palestina? Creo que es el único. Creo que es la única opción, lo he repetido siempre, la solución de los dos estados, pero cuando pudo ser la solución de dos estados, después de los acuerdos de Oslo, Arafat decidió que no quería. O sea, desde los años 80, sí, desde los años 80 podría haber habido una capital palestina en Jerusalén Oriental. Y Arafat decidió no aceptarlo. Cuando Rabin lo ofrecía. Ahora que muchos más lo piden, los gobiernos ultraderechistas de Israel se niegan, ya no ven como posible la solución de los dos estados. Yo no veo que haya otra. Y los palestinos no se van a integrar en Israel para crear un gran Israel que ocupe territorialmente la Franja de Gaza y los Altos del Golán y Cisjordania. No va a pasar. Entonces, el hecho de que no puedas crear un estado a partir de eso te obliga a la solución de dos estados, creo yo, siempre lo he creído. ¿Qué piensas del voto obligatorio? Es estúpido. El voto es la expresión de la voluntad. Si el voto es obligatorio, ya no es una expresión de la voluntad. ¿Entiendes? Es como cuando eres libre de hacer lo que quieres, pero si no haces lo que yo te digo que quieres hacer, te doy un sopapo. Tu libertad ahí está un poco en espera tantito. Su opinión sobre ventajas y desventajas de las pensiones administradas por el Estado, comparado con el tipo que capitaliza. Las pensiones deben ser siempre administradas por el Estado, porque es el único que garantiza que esas pensiones se hagan efectivas cuando llegue el momento. Cuando las fondos privados de pensiones pierden dinero, el que pierde dinero es el trabajador, no los directivos del fondo de pensiones ni los accionistas del fondo de pensiones. Se pierde el dinero de los trabajadores. Si se pierde mucho dinero de los trabajadores, bueno, eso está garantizado por el Estado. A ver, entonces, el dinero lo garantiza el Estado de todos modos. El que se juega el dinero es el trabajador. Pero de los beneficios, utilidades, ganancias que produzca la inversión de los recursos de los trabajadores, del dinero, del ahorro de los trabajadores para la jubilación, una parte es para los accionistas y directivos de las empresas. Es decir, la pensión de los trabajadores sirve para pagar utilidades a la junta de accionistas. No parece razonable, no parece lógico. Cuando el Estado puede administrar ese dinero, un Estado, antes que me salgan, es que en Argentina pasa distinto, es que en Venezuela no se puede. Porque esto siempre alguien sale, es que en mi casa es distinto. Mira, sí, en tu casa es distinto. Pero en un país razonable, donde haya una democracia y una transparencia adecuadas y un control debido de las acciones de los dirigentes electos democráticamente, en un país como debe ser, la administración de las pensiones por parte del Estado es la mejor solución y la que garantiza de manera más efectiva que el trabajador al llegar a la edad de jubilación tenga una pensión digna y no tema perderla.
Si no están dadas las condiciones para ello, el problema no es el sistema de pensiones, el problema son las condiciones, el problema es la corrupción, el problema es la falta de transparencia, el problema es la connivencia entre el gobierno y otras fuerzas políticas, otros poderes del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, cuando me dices es que el problema es que hay mucha corrupción, entonces el problema no son las pensiones. En unas condiciones iguales, con un Estado razonablemente transparente, democrático y limpio, y supervisado por la población, de las dos opciones la mejor es la administración por parte del Estado. Estamos en este momento temiendo que el gobierno mexicano tome las afores, los fondos para la jubilación de los trabajadores y los utilice para comprar algo que se le ocurra, como utilizó los fondos que estaban destinados a la ciencia a comprar una refinería y fondos destinados a la ayuda en casos de desastres. Y tomó ese dinero ilegalmente y lo utilizó ilegalmente sin que hubiera una aprobación de partida presupuestaria para la adquisición de una refinería de 100 años de edad en Texas. Entonces, no creo de ninguna manera que deban privatizarse las pensiones. Son de las cosas, pensiones, educación, sanidad, son tres pilares, junto quizás con la energía, que deben mantenerse bajo el control del Estado. Todo lo demás lo puedes privatizar cuanto quieras, pero en el momento en que la salud, el gasto en salud, tiene que desviarse una parte de ese gasto en salud para pagar las utilidades, los beneficios de los accionistas de un hospital o de una compañía de seguros, etcétera, etcétera, pues estás faltando a tu obligación como Estado de proporcionar un estado de beneficios, un estado de bienestar, y unos beneficios concretos a toda la ciudadanía. No puede utilizarse el dinero para pagar utilidades a ese nivel, sobre todo en los rubros donde se gasta más o donde se invierte más en un país. Los rubros más onerosos para el presupuesto de un país sensato suelen ser pensiones, sanidad y educación. Por eso donde tienes además la mayor cantidad de personal. Es donde estás en contacto directo con la realidad cotidiana y las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Entonces sale carísimo. Y todo ese dinero, por supuesto, las empresas privadas lo ambicionan porque quieren el 10% de eso para echárselo al bolsillo. Yo prefiero que el 10% de eso revierta en beneficio de los trabajadores, ya sea a través de pensiones, sanidad o educación. AMLO va a desaparecer, quiere desaparecer las plurinominales. Las plurinominales son una historia muy curiosa. Ahí tengo muchos mexicanos que están hablando por aquí. Ismael, dices algo muy, muy importante y esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque yo sigo sin poder editar aquella entrevista que le hice a la hora ya anterior director de Greenpeace, que quiero hacer un documental sobre Greenpeace, pero eso sí costaría varios miles de euros, que no hay esperanzas de que tengamos. Pero pregunta Ismael Sánchez, ¿qué valoración hace del activista de Greenpeace que se ha lanzado a un campo de fútbol con un parapente de forma un tanto temeraria y de forma un tanto gilipollas? ¿Por qué estirarse sin saber que existen catenarias sobre las cuales corren cámaras aéreas? Y catenarias que son enormemente fuertes para evitar que las cámaras aéreas se le caigan en la cabeza a los futbolistas y al público en general, por supuesto. Que no hay tal activista, ningún activista de Greenpeace se ha lanzado en parapente en ningún campo de fútbol jamás. Te lo puedo garantizar y te puedo apostar lo que quieras. La cantidad de dinero que quieras te voy a ganar. Porque ese señor no era un activista de Greenpeace, era un trabajador, un empleado, un contratista de Greenpeace. Greenpeace contrata escaladores, contrata paracaidistas, contrata gente que hace trabajos difíciles para sus espectáculos, para sus performances, pero no son activistas de Greenpeace, y esto yo lo he hablado con gente de Greenpeace. Los que se suben a la torre de enfriamiento de Cofrentes no son activistas de Greenpeace, son escaladores profesionales a los que les pagan un dinero por subirse allí y hacer el paripé. Y a este tipo, obviamente, creo
no, tengo la certeza, hay una mínima posibilidad de que esté equivocado, pero tengo la certeza de que era un sujeto pagado, un profesional del parapente, probablemente con su propia avioneta, con su propio equipo para el show, que hace este tipo de shows para ferias municipales y este tipo de cosas, y que lo hizo ayer y simplemente lo hizo tan mal que no sabía que había catenarias de las cámaras aéreas. Hizo el ridículo. Y lo más divertido es que lo hacían para pedir que Volkswagen deje de producir vehículos contaminantes. Volkswagen tuvo un problema muy grave al descubrirse que falseaba los datos de contaminación de sus vehículos, pero la reacción que ha tenido Volkswagen es intentar ahora por todos los medios producir vehículos no contaminantes. Entonces como que ya es un poco tarde. Es como llegar y exigirle en este momento no sé, a Apple que deje de producir el iPhone 3, pues ya no lo produce, ya es too late, ¿no? Pero bueno, esto pasó. Vamos a entrar a otra cosa que me parece importante, pero tenemos pocos minutos, así que no sé si entrar en esto o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Sí, vamos. Bueno, estoy harto de, entre otras muchísimas cosas, estoy harto de los anónimos de Internet. Ay, ¿por qué pones al Ku Klux Klan? Son anónimos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, hace ya bastante tiempo, me preguntaron sobre el tema del anonimato en Internet y di una respuesta que creo que ahora es oportuno que vuelva yo a comentar. Mira, tu derecho al anonimato en Internet es muy útil, por ejemplo, para que las empresas no te sigan y te den lata. Pero eso básicamente se resuelve impidiendo que usen tus datos de manera incorrecta. Para eso se han hecho una serie de legislaciones que son, creo yo, enormemente restrictivas, suficientemente restrictivas. Todavía hay periódicos que yo no puedo leer en Estados Unidos en línea porque la Ley de Protección de Datos europea es tal que ellos sienten que si publicaran para Europa tendrían un problema con la Unión Europea, con los tribunales europeos, por la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos en Europa es enormemente restrictiva, nos protege de una manera enorme. Yo lo comentaba con alguien hace poco, alguien que me hizo una entrevista. Hasta hace no 20 años, quizás 30 años, se publicaban directorios telefónicos donde salía tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Hoy te morirías si eso pasara. Un directorio telefónico que nos llevaban a todos a nuestra casa, todos los que teníamos contratada una línea telefónica, nos traían cada año 2 directorios. Las páginas blancas, que eran los directorios individuales, persona a persona, y las páginas amarillas, que eran las páginas donde estaban todos los teléfonos comerciales de distintas empresas. De distintas empresas era desde el cerrajero de la esquina hasta la BMW o Coca-Cola. Bueno, y cuando recibías tu directorio, lo primero que hacías era buscar tu nombre para ver si estaba tu nombre, tu teléfono y tu dirección bien, porque así es como la gente te iba a encontrar. ¿Se imaginan cómo se pondrían algunos si hoy la gente tuviera acceso a esos datos? Yo conozco tu nombre y puedo descubrir tu dirección y tu teléfono y te empiezo a llamar. ¡Hola! Nos parecería aterrador. Ahora a muchos jóvenes les parece aterrador. No están conscientes que había directorios telefónicos que hacían eso. Y no pasaba tampoco nada. Sí, los locos se aprovechaban, pero los locos siempre han sido poquitos. Bueno, el anonimato en Internet tiene ese valor, tiene el valor de que las empresas no te hagan la vida pesada o que no te castiguen por decir cosas. Hasta ahí estoy de acuerdo. Luego también el anonimato en Internet es fundamental para personajes como quienes viven en regímenes absolutamente autoritarios y persecutorios que si enseñan la cara acaban en la cárcel, como Raif Badawi. Entonces, tener el anonimato cuando estás disparando cosas desde China o desde Corea del Norte o desde Arabia Saudita o desde Turquía puede ser muy importante, pero te estás jugando la vida. Y yo creo que jugarse la vida es algo que no se debe hacer nunca a la ligera. Pero nada de eso se aplica a los imbéciles con entusiasmo
que se ponen Alfonso 423.328 en Twitter y entran a insultarte, entran a agredirte, entran a levantarte falsos, entran a buscar bulla. Y cuando tú dices, porque yo lo digo con mucha frecuencia en mi biografía de Twitter, lo menciono claramente, no soporto a los anónimos. Y tú dices, señor, no respondo a anónimos, bueno, dame tu nombre y tu cara. Yo tengo derecho al anonimato, y yo tengo derecho a bloquearte. Y yo tengo derecho a no hacerte ningún caso, porque no eres nadie. Luego están los que dicen, pero es que me has insultado. No te puedo insultar porque no eres nadie. Si yo supiera que te llamas Pepe Pérez y que vives en Badajoz y que eres médico y te dijera yo que eres un imbécil, probablemente mi diagnóstico podría sellarlo insultante. Pero si te lo digo siendo Juanito 3428, el Chorras, pues no te estoy insultando porque no estoy insultando a nadie, estoy insultando a una ficción. Y cuando creas una ficción es normal que se te trate como una ficción. Pero el anonimato, en lugar de proteger, se ha vuelto el espacio para el abuso. El anonimato protege, yo recuerdo, y esto era un debate que tuvimos en varias ocasiones, cuando hablé yo con Super Barrio Gómez en México, decía yo, la capucha, ¿por qué? No, es que así no se fijan quién soy, se fijan en el mensaje. Vale, estoy de acuerdo. Además, estamos absolutamente seguros que de quién era Super Barrio lo sabía el gobierno mexicano más o menos a los 3 días que se le ocurrió el asunto a Marco Rascón. Marco Rascón nunca fue Super Barrio. Marco Rascón era grandote y Super Barrio era pequeñito, no cabía ni en la máscara, ya no te digo en el traje de Super Barrio Marco Rascón. Creo que esto ya en Wikipedia lo aclararon y que lo aclararon por la biografía que yo hice de Super Barrio. Pero había la discusión esa y también el subcomandante Marcos, era las capuchas, ¿por qué es que así no oyen el mensaje? Bueno, hay momentos en que la capucha protege, pero hay momentos en que la capucha sirve para asaltar y violar y matar y robar sin que te sepan quién eres. Y si no estás jugándote la vida, o el empleo, o la seguridad familiar, o cosa por el estilo, no veo sentido al anonimato de Internet. Y lo hallo mucho más tóxico y mucho más dañino de lo beneficioso que puede ser en los casos en los que me refiero, en este tipo de debates en Internet donde entra quien se le da la gana. Tú eres un infeliz, tú estás a favor de tales asesinatos. ¿Y yo cuándo? Yo no dije eso jamás. Espera, ¿quién eres tú? Ay, ¿quieres saber quién soy yo? No, yo solo soy un ciudadano que quiere que pares tus asesinatos. Espera. No hay tal. Pero la libertad de ser impresentable es probablemente una libertad que no deberíamos dar con tanta facilidad. Miren, en el carnaval se utilizan las máscaras para poder hacer cosas que no harías sin máscara. Y cualquiera que se haya puesto una máscara sabe que le da cierta impunidad. Es como el ventrílocuo. El ventrílocuo, cuando habla a través del muñeco, tiene unas libertades, psicológicamente siente que puede decir burradas que no se atrevería a decir él si no fuera a través del muñeco. Los titireteros les pasa bastante lo mismo y una máscara te hace lo mismo. Con la máscara puedes actuar de cierta manera porque estás de alguna manera, de alguna forma protegido. Y eso es lo que sienten todos los anónimos de Twitter, todos los anónimos de Internet en general. Facebook empezó a tratar de acabar con los seudónimos y creo que logró bastante. Ya no es fácil que te llegue un Changuitos 43 a insultarte o a levantarte falsos o a hacerte acusaciones ridículas en Facebook, pero Twitter es el paraíso de los no sé quién eres. Que mientras no me molestes te dejo que estés por allí como anónimo, pero el hecho real de no saber con quién hablas, sobre todo cuando tú das la cara y el nombre, es grave. Yo recuerdo antes del 15M incluso, cuando empezaron con el no les votes, que yo tuve un enfrentamiento con alguno de los lidercillos allí, no eran lidercillos, bueno, los que empezaron esto y creían que un día iban a ser diputados o algo, y al final nada, ahí andan dando lástima. Y se puso a decirle a todo el mundo que yo vivía en Gijón porque a ver si me venían a romper la cara, ¿no? Y decía esto, claro, yo doy la cara, pero tus amigos no. Tus amigos vienen encapuchados a ver si me dan un palo en la cabeza. Entonces estoy
en contra del anonimato en Internet, y yo sé que para muchas personas esto es muy desagradable y muy complejo y muy difícil de abordar, porque creen que es un derecho, y siendo un derecho, como todos los derechos, tiene que ejercerse de manera razonable y sin hacerle daño a otras personas. Es como el derecho de tránsito, no puedes, tienes todo el derecho del mundo a transitar con tu vehículo mientras respetes las señales de tráfico, no andes sobre las aceras y no te metas a las escuelas a atropellar niños con tu automóvil porque eres libre. Toda libertad tiene límites. Dicho lo cual, vamos a tomarnos unos segundos y volvemos, como siempre, son estos 5 minutos en los que si usted tiene un amigo que necesita poner publicidad en un canal prestigiosísimo de YouTube, pues que vaya a otro, pero si le gusta este, si acepta este, pues puede poner aquí su publicidad. Bueno, estamos de regreso por aquí, a ver qué podemos hacer.
Muchas gracias a quienes siguen con nosotros. Estamos en este momento. Tengo que quitar este logotipo, perdón, que somos 135 personas. Muchísimas gracias, un montón de gente. Siempre digo cuando obviamente hay gente que tiene streamings con 20,000, pero siempre digo esto. Yo habitualmente he hablado ante grupos de 40, 60, 80 personas, grupos de escolares, 2 o 3 aulas, por ejemplo, de un instituto, la gente que va a tus presentaciones de libros, que siempre son 40 que son tus amigos y 2 que pasaban por allí y están totalmente despistados, pero es muy raro hablarle a más gente. Yo grandes auditorios he tenido muy pocos en la vida. En Naucas, por ejemplo, que sí son como 500 personas las que entran en el salón donde solíamos hacer Naucas, y recuerdo la única vez en la vida que tuve un público enorme, es la única vez que sí sentí esto que te falta en la respiración, porque teníamos un festival de música folclórica, y yo muy jovencito, había tenido 24 años, 23, y había un festival de música folclórica que teníamos en el Auditorio Nacional de México, que era enorme, y ahora ya se le quitó una buena parte de las gradas, pero aquí estaba lleno de gente. Y me dijeron: Mauricio, puedes salir a presentar a fulano, porque no, si el presentador no llega y tú tienes experiencia en esto. Pero yo siempre he hablado en público. Y entonces, sí, como no, había un micrófono a la mitad del escenario de aquello que es el Auditorio Nacional. Quienes no saben de qué estoy hablando, busquen Auditorio Nacional de México y van a ver, es aterrador. Entonces voy caminando desde detrás de cajas hasta aquel micrófono solitario a la mitad del proscenio, y de pronto dije: esto es muchísima gente, ¿cómo le voy a hablar yo a toda esta gente? Entonces, finalmente lo hice bien, porque más o menos la experiencia es un grado, pero no, siempre me da mucho gusto saber que tengo esto. Miren, hay grupos que son absolutamente maravillosos, grupos musicales que yo hallo y maravillosos, maravillosos. Kelly anda Cocos, me parece que es una. Y que hacían streamings para 30 personas durante 3 años o 4 todos los sábados. Me parecían enormemente admirables por el amor a su arte, que finalmente es lo que importa. Arquitecto Alejandro Martelo nos dice, y este es importante, vamos a dedicar 5 minutos a esto: ¿por qué en este momento solo se habla políticamente de izquierda y derecha, llevando a sus dos extremos socialismo y capitalismo? No, sus extremos son comunismo y capitalismo. No, tampoco. No, bueno. Sus dos extremos, socialismo y capitalismo, ¿por qué no hay otra corriente política separada de esas dos? Porque no hay. Se habla de la gente que tiene un ojo derecho y un ojo izquierdo, pero no hay un tercer ojo. Chistes malos, por favor, guárdenselos. No hay. Voy a intentar, vamos a hacer esto. En las próximas semanas, porque esta semana tenemos las respuestas de un ateo a las preguntas de mi vídeo de Pregúntale a un ateo, que también ha armado un escándalo enorme, y hay gente que está respondiendo todas las preguntas que me hacen porque se divierten con ello, creen que les preguntaron a ellos. Pero este martes voy a hacer las preguntas a un ateo. Tengo pendientes otros vídeos, pero en las próximas semanas vamos a hacer un vídeo sobre izquierda y derecha, y vamos a ver por qué hay izquierda o hay derecha, y todos nosotros somos o de izquierda o de derecha, y no hay muchas opciones, no hay opciones. Y generalmente los que te dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, ten mucho cuidado. ¿Por qué toman a Pedro Castillo, el de Perú, por un comunista si es más conservador que Santiago Abascal? Porque aparte de ser conservador pertenece al Partido Comunista, pero yo creo que no, el llamarlo comunista es parte del fantasma del comunismo, video que ya hice también en su momento, pero el punto, y con los amigos peruanos que tengo que me empezaron un poco a aclarar las cosas en Perú, francamente esto era como votar contra Trump, o sea, con lo de Keiko Fujimori, ¿no? Cuando me preguntaban, tú contra Trump, ¿a quién pondrías contra Trump? Yo decía que yo, una musaraña sifilítica, sarnosa, ciega y sin patas, tendría mi voto contra Trump. Y contra Keiko Fujimori, por supuesto. Entonces, y en el caso concretamente de López Obrador, vamos en el camino de que esa misma musaraña, si se presenta en México, tendrá mi voto. Entonces, simplemente se vota contra algo que es inaceptable, y es el caso de Keiko Fujimori. Kichi era el alcalde de Cádiz capital, perdón, dije Granada, siempre me hago un lío, perdón, y sobre todo que tengo una queridísima hermana, mi editora en Cádiz,
que es gaditana y que voy a su casa y me la paso en Cádiz. Y le dije de Granada, madre mía, me van a matar. Me van a matar mis gaditanos. ¿Se puede apoyar por Superchat? Sí, sí se puede. No sé. Youtubers de divulgación científica y si es importancia la divulgación de distintos temas. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que está muy bien que haya muchos y que todos sean distintos. Esta idea de que debe haber, es que no deberías divulgar de esta manera, a mí siempre me pareció un error. No hay una sola forma de divulgar porque no hay un solo público. Porque hay gente de distintos gustos, de distintos intereses. Hay gente a la que no le gustan los youtubers barbudos, entonces ya estaría yo ahí muerto. Hay gente a la que no le gustan ciertas cosas, hay gente a la que se le acerca más un cierto estilo de comunicación. Mi estilo es más confrontacional, otras personas son tan buenas que están de acuerdo con todo el mundo al mismo tiempo. Y yo creo que debe haber todo tipo de divulgadores, de todos los estilos, de todas las edades, de todas las persuasiones políticas, de todos los niveles y de todas las capacidades comunicacionales, como hay géneros musicales, para llevarle la ciencia a la ciudadanía. Gracias a Sasha, dice, compartiendo algunos gustos y desacuerdos, ¿qué opinión tiene de Bruce Springsteen? En el directo me parece un fenómeno. Yo no soy fan de Bruce Springsteen, pero mi pareja sí, o sea que me he comido 5 conciertos en vivo de El Jefe. Me parece extraordinario. En vivo es un monstruo, es absolutamente brutal, es un dominio del escenario increíble, tiene canciones absolutamente memorables, obviamente, y domina el escenario como todos los que son maestros en su arte. A mí me parece un extraordinario músico, un extraordinario comunicador, un extraordinario letrista y un gran showman. No soy fan perdido de él, pero bueno, con los años uno después al 5.º concierto ya empiezas a sentir que lo conoces, como si te tomaras de vez en cuando una cerveza con él. ¿Qué opinas de los partidos políticos? Han hecho durante años mañas así. No tengo idea de qué mañas hablan. Sí, sé que están hablando del Partido Verde, pero yo no, están hablando entre ustedes, yo no tengo claro. No dudo que Al Jazeera sea un buen medio, pero ¿qué tan confiable es teniendo en cuenta que es propiedad de la monarquía catarí? Te has respondido tu propia pregunta, es propiedad de la monarquía catarí, no es totalmente fiable. 2 minutos más. Vídeos sobre Nicaragua, editado. Argentina tampoco es de izquierda, y sí lo tienen que aclarar, pues que como nunca entendí que era el peronismo, a partir de allí estamos fritos. Y tengo amigos peronistas, tengo amigos que estuvieron en la guerrilla peronista, tengo amigos que son políticos peronistas, tengo muchísimos amigos argentinos, y sin embargo nunca me han podido explicar el peronismo. No tengo idea. No comento nada, miren cómo me estoy cayendo. ¿Sabe que El Salvador se volvió el primer país en tener el Bitcoin como una moneda de curso legal? Sí, pero también tengo la impresión de que es un país que tiene a un sujeto absolutamente descontrolado al frente, así que el día de mañana igual dice que los niños tienen que ir a la escuela vestidos de ranas. No me parecería nada extraño. ¿Qué le dirías a un libertario pobre? Joder, te habría que hablar con él largo y tendido. Porque puede ser un socialista libertario. Libertarianismo y libertarismo son dos cosas diferentes. El de ser libertario es estar a favor de la libertad, de las libertades individuales, de las libertades sociales. Ser libertariano es ser como el Partido Libertario de los Estados Unidos, que detesta al Estado, que quiere que no exista Estado, que es absolutamente anarcocapitalista y considera que la libertad debe ser absoluta, total e intocada. Son dos cosas totalmente distintas. Hay un socialismo libertario, al que yo creo que yo me adscribo, porque yo no soy un socialista autoritario, soy un socialista libertario. Hay un eje izquierda-derecha y hay un eje autoritarismo-libertarismo, donde hay gente muy de derecha, pero muy libertaria, muy a favor de las libertades en realidad, y gente de derecha muy autoritaria que pues anda con uniforme nazi y a paso de ganso. Hay gente de izquierda muy libertaria, muy a favor de las libertades, entonces tienes a alguien como Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, o a mí, aunque yo no soy primer ministro de nada, y no soy tan guapo como Jacinda, y tienes a gente de izquierda absolutamente autoritaria que todavía se enoja conmigo porque hablo mal de Stalin. Pero bueno, vamos a ver porque esta
A ver, vamos a ver si podemos ir desde el principio. Y esto va a ser más difícil de lo que yo creía porque tenía la imagen incorrecta. Y sigue siendo la imagen incorrecta, pero eventualmente tendremos la imagen correcta y podremos empezar a hablar. Ok, vean ustedes esta imagen que nos va a servir para ponernos en ambiente. Esto es una película de Bollywood sobre el rugby, en la cual un grupo de indostanos, de actores indostanos, hacen un haka maorí, o una haka. No sé si es uno o una haka, esto es muy importante. Perdónenme por no saberlo, ¿vale? Entonces lo que hacen es imitar lo que hacen los maoríes, esta haka, que en rugby y en los partidos es muy impresionante porque es una tradición maorí de desafío a otra tribu, en lo cual es una especie de baile donde se muestra fuerza, violencia, determinación y ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Es muy impresionante, la haka es preciosa además. Bueno, y pues, se puede uno reír de las hakas, pues se puede uno reír de cualquier cosa del mundo, y aquí, por más que lo quieras hacer en serio, bueno, Bollywood hizo una haka, pues mira qué bien hicieron una haka. Está esto es de hace años, esto es de hace años. Y entonces, unas chicas checoslovacas hacen un Bollywood haka, es decir, un grupo de baile checoslovaco hace una haka al estilo Bollywood, obviamente es una especie de experimento coreográfico utilizando mezclando las coreografías de Bollywood, que son espectaculares, a mí me resultan más cursis que un repollo con lazos, con la haka maorí. Y para ello se caracterizaron con dibujos en la cara que imitan los tatuajes maorís tradicionales, tatuajes que por cierto van en cierta medida en decadencia en la zona maorí, pues, concretamente en Nueva Zelanda. Luego vean ustedes a esta persona es muy importante, porque esta chica es Yarmila Chromikova, no sé cómo se pronuncie, porque es checa. Yo siempre digo checoslovaco porque cuando yo vivía eran checoslovacos, ahora es Chequia y Eslovaquia, y yo sigo sin hacerme a la idea, lo siento. Igual no me sé todas las repúblicas soviéticas, todas las repúblicas que hay alrededor de Rusia, porque era muy cómodo la Unión Soviética. Bueno, Jarmila es una gran coreógrafa. Es una tipa que tiene multitud de premios y enormes reconocimientos por su trabajo como coreógrafa y concretamente en el área del baile relacionado con Bollywood. De hecho, está reconocida como una experta en baile de Bollywood. Y está reconocida en la India, no en Chequia o en la República Checa, donde viva. No. Ella está reconocida como una de las personas que conoce bien los estilos y los desarrollos de estos peculiares bailes que ha desarrollado la industria cinematográfica de Bollywood en la India. Y ella es la que propone esta haka Bollywood. Ay, hermanitos, una cosita más. Para entendernos. Creo que esa la tenía yo arriba. Me hice demasiados líos, creo yo. No. Lo bueno es que esto luego al final lo edito y entonces parece que sabía yo lo que estaba haciendo todo el tiempo. No. Esto que ustedes ven aquí es la primera película hablada de la historia. Es The Jazz Singer, el cantante Sal Jolson, un extraordinario cantante de jazz estadounidense. Y la historia de la película es la historia de un chico judío que quiere ser cantante de jazz y a su familia no le parece, que es como si uno se va a hacer rock. Si me voy a dedicar al rock, tu familia te dice, no, por favor, no lo hagas, ahora ya no te dicen eso. Y él quería ser cantante de jazz. Y los cantantes de jazz usaban este tremendo maquillaje que está considerado ahora extremadamente racista porque se origina en los shows de minstrels que imitaban, caricaturizaban a los negros durante la etapa de fines del siglo XIX. Se llama blackface, cara negra, y aunque Al Jolson lo hace con enorme elegancia y tal,
No creo, creo que habrá gente que considere que el cantante de jazz es terriblemente racista, yo creo que no lo es, pero sí lo es en general toda esta idea de pintarte la cara de negro para simular que eres una persona de origen, una persona de tez negra. El problema del pintarse la cara de negro en España ha estallado, en todos lados, en los Reyes Magos siempre un rey negro era un español de clase comendador, ¿no? Normal y corriente, que se pintaba la cara de negro y era el rey negro. Y ahora no, además que ahora que ya hay personas, una mayor cantidad de personas negras en España, pues hombre, se considera que se debe contratar a alguien que haga de rey negro siendo negro, ¿no? Aunque a los otros no se les exige que sean, por supuesto, de Oriente, basta que sean de Cuenca o de Badajoz. Pero en fin, se considera de muy mal gusto, sobre todo en los Estados Unidos de hoy, el blackface. Y probablemente tengan toda la razón del mundo. Pero lo que hicieron estas chicas no es blackface. Si lo ven ustedes allí, lo que tienen es una imitación de los tatuajes faciales maorís, que son una cuestión eminentemente cultural y muy respetable. La autora de este post de Instagram que vemos aquí junto a mí, estoy señalando en la pantalla que ustedes la vieran, ¿no? Está aquí junto, dijo lo siguiente: un grupo de mujeres blancas se unieron e hicieron el bolijaca. En otras palabras, se pusieron blackface para hacer el jaca con canciones de Bollywood. No es el blackface, no es blackface. Pero con eso ya incendiaste los ánimos de los que te leen, sobre todo si tú eres alguien que siempre se indigna por todo y por lo tanto tu público sabe que si tú te vas a indignar, ellos pueden indignarse junto a ti. La absoluta audacia de estas colonizadoras. Y dices tú, a ver, Chequia colonizó Nueva Zelanda y la zona maorí en tus sueños. Jamás tuvo nada que ver con eso, pero ya las llamaste colonicians, se les llama. Yarmila Kromikova, ¿qué clase de comportamiento es este? Yo lo veo, me parece el comportamiento de una coreógrafa que está especializada en el danza de Bollywood y que le interesó la jaca como una expresión cultural que también podría, ¿qué tal que hacemos un poco de fusión? Hombre, igual le sale mal, igual es de mal gusto, pero tampoco se va a ponerse así, creo yo. Esto ya no es un comportamiento inocente, es racismo directo y es peligroso. Y aquí es donde a mí me empieza a estallar la cabeza. Tú no puedes ser racista si no te lo propones. El racismo es el odio y el desprecio a una persona por su origen étnico o por la raza percibida. Las razas no existen. Ya aquí habíamos quedado en esto hace muchos años, gracias a los biólogos. Pero burlarte de alguien por sus orígenes étnicos, su cultura, y tratar de hacerlo menos y discriminarlo, eso es el racismo, ¿no? Como cuando dices, estas mujeres blancas. Pero yo no vi, y al ver el baile, yo no veo para nada esa intención. Y menos en un lugar en la República Checa. Claro, el problema es que lo subieron a internet y llegó a manos de esta activista Fiji India que vive en Nueva Zelanda y que se escandaliza absolutamente por todo, que por otro lado tiene un proyecto al que yo me adscribiría de inmediato, que es la lucha por terminar con las terapias de conversión. Las terapias de conversión son esa propuesta ridícula y anticientífica que propone curar a los homosexuales, heterosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, etcétera, que propone que esas son enfermedades que se pueden curar. Está demostrado que ni son enfermedades ni se pueden curar, y la lucha contra las terapias de conversión es una cosa muy importante para toda la gente altersexual, como yo suelo llamar a todo el colectivo LGTB, porque siempre me faltan palabras y al final se ofende la gente. Yo estoy con ella en esto, absolutamente, las terapias de conversión son una salvajada, pero esto no es racismo, y dice, el blackface es parte de una historia de deshumanización, de negación de la ciudadanía y de esfuerzos para excusar y justificar la violencia estatal. Ni es blackface, son los tatuajes maorís, y no creo que quiera
para nada. Esta coreógrafa justificar la violencia estatal contra un grupo humano determinado. Es que me parece un salto tan enormemente grande a partir de un hecho que puedes decir, oye, esto es de mal gusto. Pues mira tú, te invito, bienvenido al mundo está lleno. Pero sigue. Desde los linchamientos hasta la encarcelación masiva, los blancos han utilizado el blackface y la deshumanización resultante como parte de su justificación moral y legal de la violencia. Es hora de acabar con estos argumentos que le quitan importancia, que describen estos actos ofensivos como bromas, ignorancia o indiscreciones juveniles. El blackface nunca es una forma de entretenimiento neutral, sino es un sitio increíblemente cargado para la producción de estereotipos dañinos. Y sigue, 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 y sigue. Esto va más allá de una tontería. Hay un concepto que tenemos, creo que en toda América Latina y en toda España, que es el ser mal tomado. Y el posmo tiene como una de sus características ser muy mal tomado. Tú sabes, el amigo es el que le haces un pequeño chiste y se lo toma como el insulto más grande del mundo y casi te invita a decir, eso no me lo dices afuera. Oye, solo te dije cómo estaba tu mamá. Mi mamá murió el otro día y tú lo sabes. No sabía, oye, perdóname. No, te estás burlando de mi mamá. Oye, cálmate. No, vas a ver, te voy a... Gente así, gente mal tomada. El posmodernismo es enormemente mal tomado. Pero en estos casos, realmente lo peor es que es enormemente injusto. Por supuesto, después a la sombra de esta primera post de Instagram que he detallado ahora, a la sombra de eso hubo barbaridades, pero espectaculares, de gente que ha dicho que esto es la forma más horrible de apropiación cultural, pero nadie se fijó nunca en el jaca de Bollywood que se había hecho hace algunos años antes en la India. Y eso me llama mucho la atención. Se descubrió esto, pero no se descubrió lo anterior. No veo sentido, me parece tan cruel. La capacidad de ser cruel creyendo que hace uno justicia siempre me va a aterrar. Porque no puedes hacer el bien cuando partes de la idea de que otros que no están haciendo el mal, que claramente no están haciendo el mal, lo están haciendo y saltas a conclusiones sobre sus valores morales y personales de una manera tan injusta, tan brutal, tan inquisitorial, tan bestial y tan deshumanizada, porque son las capacidades de ellos y los sentimientos de ellos y las intenciones mismas de ellos las que has decidido que no te importan o que tú te puedes inventar. Esto es una tontería posmo de la semana, una barbaridad posmo de la semana, como tantas que por desgracia tenemos que sufrir. Y ahora algo mucho mejor que es la poesía. Finalmente me he atrevido. Y me ha costado trabajo, debo decirlo, me ha costado muchísimo trabajo el decidirme, porque hay dos que son mis poetas, pero con uno soy un poco más, me siento más en casa, que es con Vallejo, con César Vallejo. Pero con Lorca pasan cosas raras. Lorca tiene el problema de ser uno de los mejores poetas de la historia, no solo en español, sino en todo el mundo, en todos los idiomas. Por su manejo del lenguaje, por su musicalidad, era músico además, era una persona que tenía una claridad en cuanto a la rítmica musical y a la complejísima rítmica de la música gitana en concreto, donde no es lo mismo cantar por soleares o que cantar una saeta, que cantar las distintas variedades en las que diferencia su música, la música gitana de la música flamenca, que para muchos suena flamenco y ya, pero no, tiene una enorme cantidad de sutilezas y esas sutilezas las manejaba Federico García Lorca.
Federico García Lorca es además un hombre que era homosexual y que básicamente por eso, aparte de simpatizar con la República y de haber hecho teatro popular durante la República, fue asesinado el 18 de agosto de 1836, es decir, un mes después del alzamiento del golpe de Estado de Franco. Espero que nadie se moleste si le digo fascista a Franco, como los que se enojan que le digo nazi a Vox. Pero el Lorca que a mí me gusta, el Lorca que a mí me seduce más que nada y sin quitarle valor a la otra parte de su trabajo, no es el Lorca folclórico, no es el Lorca de los gitanos, no es el Lorca de la métrica y la rima y el ritmo precisos. No es el del verde que te quiero verde. Es el Lorca posmodernista que en 1929-1930 se va a la Universidad de Columbia a hacer una residencia, descubre Estados Unidos, descubre Cuba, descubre América, realmente descubre América Lorca y la convierte en poesía. Voy a leer 3 cositas de Lorca, ¿por qué no? En esta, los posmos se pueden enojar porque habla de los negros en Cuba, cosa que los negros en Cuba seguramente agradecen, como mi viejo amigo Justo Vasco, negro cubano, por cierto. Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüelfla, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago y con la rosa de Romeo y Julieta. Iré a Santiago, oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Color blanco, fruta muerta, iré a Santiago. Oh bovino frescor de calaveras, oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. El otro que yo conozco que hace algo así, que ya lo he comentado en alguna ocasión, es Edgar Allan Poe, con el poema de las campanas, porque la musicalidad del son cubano, ese que se repite, y se repite, y se repite, lo puede usted oír en cualquier canción, al final de cualquier canción de Celia Cruz, donde el coro repite y repite y repite, mientras ella bordonea e improvisa por allí. Esa repetición retomada para la gran poesía deja un sabor en la boca a Cuba, y quien haya conocido Cuba lo sabe, y quien no haya conocido a Cuba la ha empezado a conocer con esto. 1927 escribe este poema que no sé cuándo se publicó, pero que es finalmente una especie de salida del armario, una canción propia de los suyos, de los que son como él en un aspecto, porque en todos los demás aspectos todos somos como él. Por eso no importa quién le escribe de amor, Lorca o una poetisa lesbiana, lo que importa es la pureza del amor, y entonces te puedes identificar con ella a través de la poesía sin importarte a quién en realidad le estaba escribiendo, que los poetas además habitualmente le escribimos, y me incluyo con toda cautela. Siempre le escribimos a amores imposibles, a seres que en realidad no existen, solo nos los imaginamos. Canción del mariquita. El mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza.
La tarde se pone extraña de peines y enredaderas. El escándalo temblaba rayado como una cebra. Los mariquitas del sur cantan en las azoteas. Y finalmente también de Poeta en Nueva York. Si ustedes recuerdan cuando Frank Sinatra cantaba que quiere dormir en la ciudad que nunca duerme, que quiere despertar, perdón, en la ciudad de que nunca duerme, I wanna wake up in the city that never sleeps, pues la ciudad sin sueño, y esa ciudad ya era la ciudad sin sueño en 1929-1930, cuando Federico estuvo por allá. Me perdonarán la familiaridad con Federico, pero he vivido tantos años con su poesía. Y entonces le canta esto a Nueva York, y quien no conoce Nueva York, también aquí tiene un trocito. No duerme nadie por el cielo, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, no duerme nadie. Hoy un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla, y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras con el coro de las dalias muertas, o subimos al filo de la nieve para comer la tierra húmeda. Pero no hay olvido ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes, y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso, y al que teme a la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas, y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas, y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta a los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde esperan la mano momificada del niño, y la piel de camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, no duerme nadie, pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Federico García Lorca, la poesía que fue tomada por alguien como Leonard Cohen, que convirtió su pequeño vals vienés en una de sus canciones más famosas, que luego fue traída por Morente al español de regreso, convertida en una cosa maravillosa que hizo con Lagartija. Ya me acordaré, ya pondré aquí con quién hizo aquello Morente, fue maravilloso. Federico García Lorca es la poesía, y es de la poesía que tenemos que acercarnos siempre, porque siempre nos llevaremos algo bueno de ella. Y bueno, vamos como vamos, y vamos a ver un poquito de chat, porque luego voy a dedicar los últimos 10 minutos a la otra cosa que teníamos. Ya no sé, tenía yo una lista de lo que iba a hacer. Sí, ya, vamos bien. Bueno, Alejandro Julián, que dice, la guía de teléfono, y en esa época la gente le tenía más miedo a internet. Sí, pero ahora le tienen miedo. Es alucinante. Todavía hubo directorios en internet, yo me acuerdo, que buscabas en internet el nombre de alguien, te daban su teléfono. Gracias a los del superchat también, Leticia Regui, muchas gracias por las propinas.
el sonido se escucha bajo en la PC y celulares con audífono, la cosa mejora. Pues mira, si me voy y se los voy a decir que esto es cierto, si yo me voy a mi nivel está en amarillos, es decir, si le subo más, empieza a distorsionar. Cuando llega a rojo, o sea, por arriba de los menos 6 decibelios, empieza a distorsionar. Entonces lo tengo cuidadosamente fijado en los niveles en que mi voz no llega a distorsionar, y entonces el problema, lo siento, pero es de ustedes. También acuérdense que YouTube tiene su propio control de volumen, aparte del control de volumen de su máquina o de su teléfono. Entonces muchas veces le está uno dando galleta al ordenador, a la computadora, cuando es en YouTube, abajo a la izquierda del vídeo, donde está bajo el volumen. Escuché una entrevista con el exportero José Luis Chilavert, que parece quiere lanzarse a la presidencia de Paraguay. Madre santísima, y con lo esperpéntico que era Chilavert, Dios mío. La política no debería ser el espacio de cantantes, luchadores, actores, etcétera, que es muy serio el tema. Se juega con los bienes de toda una ciudadanía. Esto no es yo me siento guapo y me siento que puedo ser presidente, por favor. La administración pública es una cosa difícil y la hemos presentado como si fuera fácil, no lo es. América Latina se está llenándose de comunistas más conservadores que la derecha. México, Argentina, como insisto, yo he demostrado que López Obrador ha dicho que es heredero de la izquierda, pero nunca ha dicho que es de izquierda. Creo que lo dijo una vez hace 30 o 40 años, pero ya no. Me gustaría que toque el tema de la Revolución Cubana. No voy a hablar de la Revolución Cubana, porque voy a hablar de la Cuba de hoy, porque voy a hablar de la Cuba que yo conocí, y ese era mi otro tema de hoy, que incluso como verán, van a ver en unos minutos, lo tenía yo preparado. Así que lo que me salto, luego me dicen que solo critico a los regímenes aparentemente de izquierda. Quería yo hablar largo y tendido sobre el tema de la homofobia, porque el Parlamento húngaro acaba de aprobar una ley antipedofilia, que está muy bien, es maravilloso, pero que en realidad es una ley antihomosexualidad. Víctor Orbán y los ultraconservadores húngaros actuales cometen eso que antes era un error, pero ahora es malicioso: confundir la homosexualidad con la pederastia. Eso que, y todavía cuando hablé de adopciones homosexuales, alguien me decía, bueno, claro, es que los homosexuales adoptan para tener presas sexuales. ¿Cómo puede ser tan sucio? La mayoría, la enorme mayoría de los homosexuales son gente normal, no son enfermos sexuales como lo es la mayoría de la gente heterosexual. El porcentaje de pederastia es el mismo, seas homosexual o heterosexual, que los padres homosexuales quieren a sus hijos como yo quiero a los míos y tú quieres a los tuyos. Esa idea de igualar pederastia y homosexualidad fue parte de la basura que se dijo contra los homosexuales por miedo a ellos, hasta que descubriste que no eran ellos, que eran la gente con la que tú tratabas todos los días, pero que resultaba que eran homosexuales, pero no lo anunciaban. No es como ahora en Twitter que pones, pues yo soy de tal género y de tal preferencia sexual y me gusta que me llamen así, pues que yo no pondría jamás, ¿a quién le importa? Pero es una bajeza, es un insulto a todo un grupo de personas que son gente común y corriente, con toda la bondad, con toda la maldad, en las mismas proporciones que el resto de la humanidad. Y entonces lo que ha hecho Orbán es utilizar la pederastia como un pretexto para reprimir a los homosexuales, para prohibir que se hable de homosexualidad, para prohibir que se presenten o se difundan programas de televisión, películas, etcétera, que toquen la homosexualidad, porque eso va a convertir a los niños en homosexuales. Es la tontería de la terapia de conversión, pero al revés, ¿no? O sea, no puedes convertir a un homosexual en heterosexual. Sorry, no, se ha intentado, muchos homosexuales lo han intentado por la presión a la que se veían sometidos. Ahora tienen presión, pero la presión a la que se veían sometidos hace 40, 50 años era aterradora. Tenías que estar ocultándote de todo el mundo. Y sin embargo no se puede convertir a los homosexuales en heterosexuales, y no se puede convertir a los niños heterosexuales en homosexuales enseñándoles películas donde dos señores se enamoran o donde dos señoras se enamoran. No,
No pasa, no ocurre, está demostrado, hay estudios que demuestran que no, es algo con lo que nacemos, que en muy pocos casos cambia a lo largo de la vida y cuando pasa, cuando cambia, cambia de manera espontánea, pero nacemos con nuestras preferencias sexuales y las guardamos toda la vida y no importa la cantidad de películas tipo Brokeback Mountain puedas ver, vas a decir, ay, pues mira, yo voy a jugar a eso. Es que no. Y yo siempre uso un ejemplo muy claro, porque generalmente quien dice esto es heterosexual. Digo, ¿qué tendría yo que hacer para que tú te acostaras con una persona de tu mismo sexo? No es imposible. Pero bueno, a lo mejor una terapia. No, ¿cómo crees? Lo rechazo completamente. Pues lo mismo le pasa a los homosexuales. Ellos no quieren tener nada que ver con, con una persona de otro sexo, porque les gusta el suyo y punto. Pero ese mismo rechazo que tú sientes ante la idea es el mismo rechazo que sienten ellos. Y te lo verbalizan y se puede hablar de ello y si se puede hablar, además se puede hablar muy bien del tema. Entonces, utilizar ese tipo de pretextos para seguirlos persiguiendo, para seguir haciendo sufrir a gente inocente que no le hace daño a nadie, que solo quiere vivir su vida a su manera, sin dañar a nadie, me parece una crueldad enorme. Y gente como Orbán, gente como Lukashenko, gente como Putin, están haciéndole la vida imposible a millones y millones de personas inocentes, buenas, normales, comunes y corrientes, que no merecen ese trato y sí merecen toda nuestra solidaridad. Y en este mes del orgullo, debe decirse, merecen toda nuestra solidaridad. Tú no puedes tener un mundo libre mientras sean esclavos esclavos mentales, personas como los homosexuales en Hungría y en Rusia. Ya no iba yo a hablar de esto, pero pues ya hablé. Así que continuemos y digamos, bueno, tienen un diálogo que luego no, Iker, es que dices que el libertario es anarquista en España, sí, pero el libertariano es el anarcocapitalista. Bueno, tienen un diálogo que me parece muy bien, que se entretengan. Luego, lo malo es ya no sé cuándo hablan conmigo y cuándo hablan con entre ustedes. Perdón, es que además siento que si no estoy hablando estoy así como haciéndoles perder el tiempo a ustedes, pero ya no veo nada más que me pueda, a lo que me quisiera yo remitir, y sí quiero remitirme a esto porque ya había yo comprometido antes en otro momento a hablar del asunto, y pues vamos a hablar del asunto, y el asunto es Cuba. Qué linda es Cuba. Es linda, es preciosa y su gente es maravillosa, y yo tengo grandes amigos cubanos. Hablaba yo de Justo Vasco, que es el padre de mi queridísima sobrina Laura, que si algún día ve este vídeo va a saltar de alegría. Mi querida sobrina Laura, que va a estudiar, por cierto, Relaciones Internacionales en la Universidad de Essex dentro de poco. Muy bien, mi chiquita. Es el padre de mi sobrina Laura. Mi Leonardo Padura, que es un personaje extraordinario, recorrí varios lugares con él, los compañeros de habitación. Un día me compré 3 pelotas para aprender a hacer malabarismo. Leonardo Padura me dijo, tienes 36 años, no vas a poder hacer malabarismo nunca. Le demostré a Leonardo Padura que se equivocaba y aprendí a hacer malabarismo. ¿Qué más? Todos los escritores de ciencia ficción, empezando por Diana Chaviano. Tengo un montón de amigos en Cuba y queridísimos, y he estado en Cuba un par de ocasiones. La primera vez que fui a Cuba fui como parte de un grupo de mexicanos y estadounidenses que hacíamos una reunión que se llamaba Tres Fronteras, y que concabezaba y organizaba Paco Ignacio Taibo, que tenía muy buena relación con el gobierno cubano. Entonces, pues yo allá fui a dar, porque te había escrito novelas policíacas y porque me invitaron. Y llevábamos papelería para que los cubanos pudieran seguir escribiendo, porque ya no había papel en Cuba. Llevábamos cintas de máquina de escribir. Los jóvenes, muy jóvenes, no se enteran de qué estoy hablando, pero las cintas eran cintas de tela entintada que corrían de un carrete a otro en la máquina de escribir, que se entintaban con los tipos
con los tipos de la máquina entintaban el papel. Entonces había unos que escribían manuscritos que ya eran fantasmas porque ya la tinta había desaparecido años atrás. Llevábamos bolígrafos, llevábamos hojas de papel, luego llevábamos disquetes, partes de computadoras, de PCs, muchas, porque el hijo de Justo Vasco, precisamente, que luego estudió física por aquí anda en Europa, el hijo de Justo Vasco les arreglaba las computadoras, los ordenadores a los escritores cubanos, del grupo de amigos que éramos más o menos. Entonces, pues allá fui a dar yo. Y yo preocupadísimo, nos van a pillar contrabandeando material de papelería e informático a Cuba. El de papelería supongo que era más inocente, pero como te tocara uno del Ministerio del Interior un poco mal pensado y mal tomado, y estos por qué están metiendo circuitos misteriosos, tarjetas de vídeo y tarjetas de disquete y cosas así a Cuba. Los disquetes también son una forma arcaica de almacenamiento de archivos. Pero al final, ¿no? Cuando salió mi maleta de la revisión en el aeropuerto José Martí, lo que se habían robado eran unos tenis rojo fuego tremendos que llevaba yo, y los llevaba yo porque el único lugar donde los podías usar era en el trópico, porque si los usabas en cualquier lugar que no fuera el trópico, la gente te miraba raro, unos tenis horrorosos. Bueno, pues algún funcionario cubano se quedó con ellos y allá fuimos a dar. Cuba es un misterio porque creó tantos sueños entre tantas personas en América Latina y en todo el mundo que es horrible lo que pasó después. Les voy a contar, podría contar varias historias y algunas ya están contadas en mi blog, en mi blog No Que Importe, pero la noche que cené con Fidel, estábamos, y se puede saber exactamente qué día fue, hubo una marejada terrible en Cuba que por cierto rompió los cristales rompió los cristales e inundó la Casa de las Américas, que está cerca de la costa. Una marejada tremenda. Yo recuerdo a Manuel Vázquez Montalbán nadando en un mar absolutamente picado entre los hoteles El Tritón y el Neptuno. Yo le decía, estás loco, te vas a ahogar, está cojonudo del agua. Y no ese era Manuel Vázquez Montalbán. Y entonces no se pudo llevar a cabo la entrega de los premios de Casa de las Américas en Casa de las Américas, pues estaba inundada, y entonces fuimos a dar al hotel Habana, a la Habana Libre, que era el Habana Hilton, y el único hotel medianamente de lujo que hay en La Habana. Y ahí estuvimos y se entregaron los premios Casa de las Américas y nosotros éramos escritores invitados que poníamos cara de gente muy interesada. Entonces, eso fue la segunda vez que estuve en Cuba, cuando estuve en la primera feria del libro que se hacía en años en Cuba. Porque el problema de Cuba es que cuando el tío Boris, o sea, cuando la Unión Soviética dejó de pagar las facturas, no tenían nada. Cuba no había creado una economía funcional porque Fidel Castro era imbécil, era absolutamente incapaz de crear una economía funcional, y como la Unión Soviética les compraba los cítricos, el tabaco y la caña de azúcar a precios muy por encima del precio del mercado mundial, a cambio de ser su base de operaciones ahí junto a la península de la Florida, el día que Rusia dijo, ya no me interesa comprarte nada de eso, entonces se quedó Cuba, que no había comida, había apagones por las noches, en fin, la situación era terrible, fue lo que se llamó el periodo especial. Y todo esto porque Fidel Castro nunca supo llevar a cabo, poner en pie una economía medianamente funcional. Vietnam puso en pie una economía medianamente funcional, igualmente bloqueado en 20 años, entre 75 y 95. Y Cuba en 60 años no lo ha podido hacer. Y es por la ineptitud de sus dirigentes, no por otra cosa. Y por supuesto, el bloqueo de Estados Unidos, que no hay bloqueo, el embargo comercial de Estados Unidos es el pretexto de siempre. Pero si ustedes buscan los datos de con quién comercia Cuba, verán que comercia con medio mundo, no le hace falta comerciar con Estados Unidos. El problema es que no tiene que vender. Y vive fundamentalmente de las remesas de dinero que envían los cubanos exiliados desde Estados Unidos y Europa. Porque Cuba no tiene que vender, pero socios comerciales tiene todos los que quiera. Holanda le compra hasta la risa, Canadá también, España no se diga. Busquen los datos, sí, son notorios. Entonces, ese día pues, estábamos en la Habana Libre
con la entrega de los premios, de pronto se acercó uno de estos señores misteriosos que aparecían en Cuba y decía, no hagan planes para cenar. Yo busqué a uno de mis amigos, no me acuerdo si a Padura o a quién. Dije, ¿qué quiso decir este? Ah, que vamos a cenar con Fidel. Dije, ¿perdón? Sí. Porque no nos dice eso. Ah, no, porque aquí no es eso. En Cuba sí es no, no es sí, y tienes que preguntar siempre cómo hacer las cosas, porque todo tiene un doble entendido, porque el discurso de la gente, ahora ya no, o ahora en menor medida, pero antes el discurso era, tus amigos te contaban una cosa cuando estabas en su casa, y cuando salías y estabas en público decían una cosa totalmente distinta, y tú dices, hace rato no creías en la censura y ahora estás aplaudiendo la censura en esta reunión que tenemos en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en la UNEAC, una casa preciosa en La Habana. ¿Por qué dices aquí lo contrario de lo que dijiste en tu casa? Es porque aquí me oyen. Aquí tengo que decir lo que debo decir para quedar bien con el régimen. En casa te cuento la verdad. Era el doble discurso. Entonces, bueno, pues ya nos enteramos que iban a venir por nosotros y nos iban a llevar al Consejo de Ministros, y por eso dejé esta foto, porque esto es el Consejo de Ministros, esto es el Palacio Central de Gobierno de Cuba, donde despachaba Fidel. Y allí nos depositaron y nos metieron en una sala enorme con un grupo de empresarios mexicanos que querían invertir en Cuba y con un congreso de médicos. A todos nos iba a recibir Fidel. Y todos veníamos a cenar con Fidel. No, lo de recibir no me enteré hasta después. Pero el chiste es que empezó a pasar el tiempo y no pasaba nada, y de pronto por allá se abrió una puerta y se hizo una fila y la gente empezó a seguir una fila. Para saber que estás en una burocracia, se hacen fila, estamos con problemas. Entonces yo no sabía si íbamos a recibir una tarjeta de racionamiento o qué, pero el hecho es que iba a haber una fila que avanzaba con cierta velocidad. Y hasta que damos la vuelta de una puerta me doy cuenta que Fidel Castro está saludando a todo el mundo de mano, y un atareadísimo fotógrafo toma la foto en el momento en que hace. Y el que estaba junto a él era, ahora se me va su nombre, un poeta, queridísimo poeta cubano, de voz muy grave siempre, que fue agregado cultural en México, en Argentina, en medio mundo. Y entonces él iba diciendo a Fidel a quién estaba saludando, como si Fidel se fuera a enterar. Fulano de tal, poeta mexicano. Y foto. Dije yo, ahora tengo un problema. Este personaje tiene a mis amigos muertos de hambre. Mis amigos están sufriendo, y mis amigos dieron la vida por la revolución. Le reclamo y tengo un problema, armo un problema diplomático gordo, o pienso en el Fidel que nos dio sueños. Y dije, pues mira, por razones diplomáticas tú sonríes y no le digas nada, trata de aguantarte. Logré aguantarme, yo que soy tan boquiflojo. Entonces me acerqué y Roberto Fernández Retamar, el poeta, le dijo, Mauricio Suárez, escritor mexicano. Y Fidel dijo, mucho gusto, y yo dije, pues no tanto, pero bueno, ya estamos aquí. Y luego estuvimos, por alguna extraña causa, como una hora hablando con Fidel en un lugar muy pequeño, un grupo de personas. No me acuerdo ya cómo ocurrió, porque mi memoria es así. Pero él nos estaba hablando de la marejada y de cómo él había salido en los barcos a ver cómo estaba la marejada, Cuba inundada. Me acuerdo que frente a la casa de Justo Vasco era un río que pasaba por allí. Entonces, y la impresión que me dejó es que este tío era capaz de venderle neveras a los esquimales, que tenía una enorme labia, un carisma aterrador. Te podía hacer creer lo que quisieras, y eso explicaba muchísimo toda la historia de Cuba, que no era fácil entender. En esos momentos con Fidel la entendías. El personaje parecía interesado en ti. Cuando tú decías algo, se volteaba como si fueras el tipo más importante del mundo, y asentía y señalaba con el dedo, y entonces te echaba su rollo. Pero te hacía sentir como si fueras importante, y todo lo que decías hubiera sido tenido en su más alta consideración para los siguientes años que tuviera al frente de la isla, que tuvo todavía un montón. El verdadero encantador de serpientes, el que puede ser el líder de una secta con toda la facilidad del mundo, el populista por excelencia, será Fidel. Luego ya nos pasaron a un bufete donde había de comida como para un regimiento
10 veces más grande que el nuestro, y entonces Fidel tuvo a bien disculparse porque, como estaban en periodo especial, no había langosta. Era lo único que no había, todo lo demás que se puedan imaginar estaba allí. Y ahí estuvimos como 2 o 3 horas en las que Fidel Castro no comió. Se puso de pie en el dintel de una puerta, él era un hombre de 1,90 de estatura como mínimo, en el dintel de una puerta con 2 guardaespaldas 10 centímetros más altos que él, los dos, tipos gigantescos, unas manos como pencas de plátano, absolutamente hieráticos, además inmóviles, y toda la gente que quiso se acercó a pedirle, a decirle a Fidel. Mi máxima experiencia sobre la decepción en Cuba y la falta de esperanzas que todavía mantiene los millones de personas que viven en la isla, me la dio un personaje, y me voy a pasar unos minutos hoy, pero esto vale la pena. Me la dio un personaje que me vio, yo me escapaba. Cuando tú vas allí te ponen un guía de turistas que no es un guía de turistas, es un espía del Ministerio del Interior que trata que no te metas donde no debes y que no hables con gente con la que no debes. Yo me escapaba. Una de esas me escapé para el La Habana Libre, en alguno de los 2 viajes que hice a Cuba, y estaba yo pajareando por allí, mirando a mi alrededor, tal, y un tipo se acercó y me dijo, muy serio, ¿no? Disculpe, ¿usted va a sentarse a tomar una copa? Depende, ¿no? ¿Le molestaría si me siento con usted y yo pago mi copa y me pide un whisky? Dije, A ver, explícamelo. Es que yo no me puedo comprar un whisky en este establecimiento, en el bar del hotel. Aunque tengo los dólares, es ilegal que los use. Esto fue antes de que se dolarizara la economía en Cuba. Entonces necesito que usted como turista me invite. Dije, pero por supuesto, vamos, me parece absolutamente indigno que usted no se pueda sentar en una mesa a tomarse un whisky si tiene el dinero. Siéntese usted, y pedimos su whisky, mi cerveza, y estuvimos hablando. El hombre había peleado en la revolución, luego había peleado en Angola, había peleado en el Congo con el Che, y sin embargo no se podía tomar una cerveza en el bar, un whisky en el bar, como me lo podía tomar yo que era un turista. Y lo que él me decía es, si se dedicaron tanto tiempo a enseñarme que todos somos iguales, ¿por qué no somos iguales? Decías tú, te puedo explicar mucho, en realidad, si todos somos iguales, pero nunca vamos a ser totalmente iguales. Pero cuando te llegaron a convencer de eso, te habían ya contado un cuento demasiado largo, te habían generado expectativas que nadie en el mundo puede satisfacer, y al mismo tiempo destrozaron tu juventud y te humillaron en tu edad adulta. Es una de las cosas con las que yo me quedé. Adoro a los cubanos, adoro Cuba y le deseo lo mejor, pero también deseo que salve esas pequeñas cosas que siempre eligen las dictaduras para demostrar que son maravillosas. La sanidad infantil, la educación infantil, la baja mortalidad infantil de Cuba, que todo el mundo la muestra como un gran logro de la revolución, y que lo es. Espero que la conserve cuando se deshaga del Partido Comunista Cubano. Espero que conserve sus mejores logros, porque los ha habido, pero son insuficientes, pero son simple y sencillamente lo que se pone en el escaparate cuando todo el resto de las cosas que están en la tienda están podridas. Son los 3 panes que todavía no están aguzanados, que nos enseñan para tratarnos de convencer de que todo lo que se vende en la tienda es bueno, y no lo es, por desgracia. Así que mi relación con Cuba es tremenda, porque amando al país y amando mucho a su gente y teniendo grandes amigos cubanos, y como digo, mi sobrina favorita, hija de un cubano, no puedo ni siquiera ya guiñarle el ojo a aquello en lo que se convirtió la Revolución Cubana. E historias hay que algún día podré contar muchas más. Muchísimas gracias por estar conmigo. Ya me pasé 4 minutos, esto es absolutamente inesperado en mí. Ya saben que no lo hago, que siempre acabamos a tiempo, pero quería contar esto, que solo un poquito, un pedacito mínimo de lo que fue mi relación, de lo que ha sido mi relación con Cuba y mis amigos cubanos, casi todos ellos de izquierda, casi todos ellos hoy ya fuera de Cuba. Nos vemos el próximo jueves, nos vemos el martes con las respuestas de un ateo a las preguntas rarísimas de los creyentes, muchas de ellas muy malintencionadas, pero alguna de ellas que vale la pena. Y gracias por estar, gracias por ser, gracias por su apoyo. Síganlo haciendo, recomiéndenos. Nos vemos.